platos pueden resultar raros, extravagantes o diferentes para personas que vienen de fuera de España? ¿Cómo es la comida latina que se sirve en España? ¿Es realmente comida latina o pierde algo de su esencia? ¿Qué es lo que comemos los españoles que es tan raro? Es un delicioso bocata de calamares. Quédate porque en este vídeo te muestro todo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. El vídeo de hoy es un clip cortado de una entrevista completa que hice a Nico, un chico uruguayo que lleva muchos años viviendo en España. Sin más, te dejo con este clip hablando de comida, comida y comida. Disfruta, aunque vas a pasar hambre. ¿Hay algún hábito que tuvieras en Uruguay que al venir a España has modificado o has incluido algún hábito español en tu día a día? No, eso sí que es verdad que allá se toma mucho mate, aquí por el tema de la cuestión de estar corriendo de un trabajo para otro. Y ahora con niños, que ya te digo, tengo 3, que he perdido un poco el hábito ese de tomar mate. Sí que tomamos con mi señora cuando los fines de semana y después puedo tener hábitos en el tema de gastronómico. Okay. Por ejemplo, acá se estila mucho lo que son los calçots sí, Cataluña. Sí. Pues yo hago muchas barbacoas, o sea, tengo una barbacoa en casa grande, tipo me construí tipo las argentinas, estas grandes, de 2 metros, son grandes, entra un cochinillo. Sí. Y bueno, por ejemplo, eso sí que solemos hacer aquí en las épocas de calçot, que son tipo de diciembre a febrero, hacemos la típica calçotada, bueno, cosas tradicionales de aquí que sí, que lo haces, que cambias porque sí o sí. Estás aquí y lo probás una vez, te gusta y bueno. Seguís una tradición. Después poco más, o sea, porque tampoco son tan diferentes a nosotros. O sea, no hay muchas diferencias. Por lo menos aquí donde vivo yo, en Cataluña, no hay tanta diferencia del español con el uruguayo, en mi caso. ¿Y el estilo de vida en cuanto a, por ejemplo, horarios de comidas, también es muy similar con Uruguay o aquí? Eso se cambia, eso ves. Eso en Uruguay, por ejemplo, se almuerza a las 12, 12 y media. Aquí se come a las 2, 2 y media, depende. Más tarde, Mira, yo ahora todos los días estoy comiendo a las 3 y media de la tarde. Porque salgo a trabajar, hago un horario de corrido de 7 de la mañana a 3 y como a las 3 y media que llego a casa. Por ejemplo, eso en Uruguay antes inviable, porque en el trabajo en Uruguay plegas a las 12 y entras 3 y media. Y ya después plegas a las 7, por ahí. Y bueno, y la cena sí que en Uruguay también es más temprana, se cena a 8 y media. Aquí estamos cenando a las 10, 9 y media. Algo más, 9, 10. Eso sí, lo que también cambia, que aquí, el típico bocata, el almorzar, que lo dicen que entrabas. Ahora no es tanto. Antes cuando vine, eso sí que es verdad que se ha cambiado un poco. Que entrabas a trabajar y a las 10 de la mañana te daban media hora en el trabajo para meterte una cerveza y un bocata en el bar. Claro, porque a reponer. Por ejemplo, que hemos sacado el tema de los calçots, de la comida. ¿Hay algún plato español, así muy en general, ¿no? Ya sabemos que esto cambia de región a región y de comunidad a comunidad, pero ¿hay algo que te guste especialmente? Pues eso, las paellas, los mariscos me encantan, o sea, el arroz caldoso con bogavante, todos estos platos, así que allá es complicado de que te lo hagan y si lo haces sale carísimo porque los mariscos allá en Uruguay por lo menos y son carísimos, ¿vale? Y también son chiquititos, acá encuentras una gamba, a ver si me encuentro una gamba así. En Uruguay las gambitas son así, o sea, son camarones, o sea, sí. Entonces, en eso sí. Que en el tema de mariscos es lo que mi preferido. Súper, ok. Pues vamos a pasar con otra pregunta que están aquí haciendo un montón de preguntas ellos, me encanta. Saber que nos están preguntando por alfajores. Vamos a poner esta. Dice Hugo, ¿alfajor uruguayo o de España? Acá no hay alfajores, bueno, no hay alfajores, ya hay muchos. Pues los traen, sí. Los traen, antes no. Antes hace 20 años atrás cuando llegué, no había nada, no había ni dulce de leche en los supermercados, no había nada, ni yerba, que ahora encontrás todo, yerba, dulce de leche, todas esas cosas. No había nada, cada vez que venía uno, ¿qué traes? Tráeme 2 kilos de dulce de leche, tráeme yerba, tráeme adobo, que el adobo es tipo un condimento, que es tipo con orégano, con ají,
que eso se hace el chimichurri, el famoso chimichurri argentino, uruguayo. También se sirve para aderezar las carnes, los asados y todo eso. Pero no había ni eso aquí. Tenías que traerme 1 kilo de eso. Y claro, el que te venía con una braga, un gorro de paja y después 20 kilos de dulce de leche y todo, pues no podía traer más nada. Pero esto me recuerda mucho a mí cuando viví en Polonia, que siempre que yo venía a España era como voy a coger reservas de todo. Jamones y todo eso. De jamón. ¿No? Y luego de cosas también como que igual en principio tú piensas, no lo echo de menos, pero no sé si conocerás, seguro que sí, el colacao, que es este cacao en polvo. Eso, claro, no tienen en Polonia. Entonces yo cuando venía... Nesquik sí, pero Colacao no tienen. Es que Colacao es una marca de aquí, me parece, ¿no? Sí, es española. Ya te digo, cada vez que pisaba España era para, bueno, disfrutar, ver a la familia y coger Colacao y coger jamón también. Si tuvieras que recomendar algo para tema de turismo, qué ver allí, qué comer, qué visitar, ¿qué es lo imprescindible o lo esencial de Uruguay? Aconsejaría que se fueran a comer un buen asado al Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto es un lugar que entras tipo el Mercado de Barcelona, todo eso, pero que son todos mini restaurantes con parrillas de asados que te van haciendo las carnes ahí. Es muy típico. Suena muy bien, ¿eh? Y en cuanto a gastronomía que has comentado, el asado y tal, algo más que dirías, esto que hay que probarlo. Si vas a Uruguay lo tienes que probar, sí o sí. Y en Uruguay tenemos el clásico chivito, le decimos, que es uruguayo. El chivito viene a ser tipo, que acá en España se le puede llamar, pero no es nada que ver, el pepito de carne. Ajá. Que es tipo una tortuga, que le llamamos a los panes redondos, nosotros le llamamos tortuga. Ajá. Tiene lomo de carne, queso, tomate, aceituna, pimienta. Bueno, es una torre así. Después tienes al plato también. Después mírate en YouTube lo que es un chivito uruguayo y vas a ver. Hoy toda la gente que mire un chivito uruguayo y si va a Uruguay lo que tiene que comer. Un buen asado y un buen chivito uruguayo. Ay, lo voy a probar. Y en cuanto a bebida, ¿dirías el mate? ¿O hay alguna otra bebida, no lo sé, o refresco típico o no? No, tradicional es el mate en Uruguay. En Uruguay lo más típico es el mate. Pues me lo guardo todo porque todo suena de verdad muy bien. Mira, fíjate, dicen, he visto una foto de chivito y ahora tengo hambre. Ya ves, y lo bueno que están. Pues los invito, si están en España, que si están por ven algún restaurante uruguayo o algo, pasen y pidan, porque la mayoría de restaurantes uruguayos en España lo están haciendo, los chivitos al pan, ¿no? Y están espectaculares. Están buenos. Y eso quería preguntarte, ahora que lo has sacado a la conversación, ¿qué te parecen los restaurantes uruguayos que hay en España? ¿Cambia mucho el sabor de las cosas? ¿Lo adaptan al gusto español o no? Hay de todos, todos. Hay algunos que te venden la foto y después lo vas a comer y no vale 2 duros, y después hay otros que estás comiendo ahí, o sea, como que te trasladas a Uruguay, ¿no? Sí. Más que nada, los asados y eso no, porque lo que te digo, yo no, cuando vamos a una parrillada, no es mi caso porque me lo puedo hacer yo, pero sí que vamos a pedir las pizzas en Uruguay. Son diferentes, no son las típicas redondas de aquí, se hacen son tipo rectangulares, largas, más altitas, son especiales las uruguayas. Y bueno, todos estos platos, chivitos, los canelones de Uruguay sí que son diferentes a los de aquí. Los canelones de aquí son unas bolitas así, que yo digo que son de mentira, que te metes 12 y te quedas con hambre. Allá en Uruguay los canelones son una cosa así, y así, y lo hacen de carne, de choclo, de jamón y queso. Espectacular. Qué guay. Sí, esto yo diría que también. Por ejemplo, yo la experiencia que he tenido en Polonia con esto de la comida sí se notaba, ¿no? Que había como una diferencia en cuanto a la gastronomía. Ellos querían preparar paella, pero la paella es cosa complicada, ¿no? Sí. Es difícil. Entonces... El arroz dice mucho en la paella. El arroz, mira, yo he hecho paella aquí y no me queda una paella que diga, ¡buah! No me envidia el restaurante. Esta fue, ya. Es que es complicado, ¿eh? Es un arte eso, yo lo creo. Sí. Eso yo lo creo. Mira, y ya vamos a ir cerrando con otra pregunta de comida. Hoy estamos a tope con la comida. ¿Cuál es la comida más rara que has probado en España? ¿Rabo de toro? Por ejemplo. No, el rabo de toro está buenísimo. Los caracoles es lo más raro que he probado en España. En Uruguay
los pisaba, no los podía ni ver. Y acá ahora me los como, pero... ¿Sí te gustan? Me gustan, sí. No los como seguido porque a mi mujer le da un asco impresionante, pero sí que cuando estoy en un restaurante a veces y la tengo en la otra punta de la mesa, me pido una. Voy a aprovecharlo. Sí. Están por aquí preguntando por el mate, si es argentino o uruguayo. Yo diría que eso es una pelea que vamos a tener. Si Gardel es uruguayo o argentino, el mate, el dulce de leche. Tenemos unas cuantas, unas cuantas. Bueno, esto es compartido. Lo vamos a dejar ahí porque no hay pruebas lógicas de dónde es. Fehacientes, ¿no? Sí, a ver que fíjate que nos dicen por aquí. En Chile también consumimos mucho mate. Entonces, sí, esto es algo que está por ahí. Sí. Si te ha gustado este clip, te dejo por aquí la entrevista completa. Y para no perderte ninguna de estas entrevistas, por aquí te puedes suscribir a mi canal. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!